El Congreso lo único que hace de los 160 diputados, de los 160 votos que hay, pues las dos terceras partes, 107 votos. Y si 107 votos dicen sí, convoquemos a uno, entonces se emite el decreto de convocatoria. Ya será el Tribunal Supremo Electoral el que intente cumplir con la convocatoria a elecciones a la constituyente, invitando a todos los partidos políticos para que propongan a sus diputados a la rigidez propiamente dichos para efectos didácticos. Mecanismo difícil para reformar la norma constitucional. Del 278 saltémonos al 281. Del artículo 278 pasémonos al 281. Artículos no reformables. Esa es una rigidez pétrea, es una rigidez petrificada. El artículo 281. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165 literal G, 186 y 187. Ni en caso alguno cualquier artículo que se refiera a la forma republicana de gobierno, a la no reelección en el ejercicio de la presidencia y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Norma Petre, o sea, no la tocamos, esos artículos son intocables. Por eso es una rigidez pétrea, pero es rígida al final, porque aunque estemos dentro de un Estado constitucional y se convocara dentro de un Estado constitucional, los de la Asamblea Nacional Constituyente no pueden tocar el artículo 281, ni lo que resguarda o protege ese artículo 281. Mecanismo dificultoso para reformar la norma constitucional. Regresamos al 280. Para cualquier otra reforma. Para cualquier otra reforma. Ello significa que no se va a tocar el 278, no se va a tocar artículos del 3 al 46, no se va a tocar el 281, no se va a tocar el 140, el 141, el 165 literal G, el 186 y el 187. No se toca. Para cualquier otra reforma. No tocando esos artículos, el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los diputados que lo integran, la aprueba. O sea, internamente el Congreso la va a aprobar. Con 107 votos el Congreso la aprueba. Pero aquí viene lo rígido, aquí viene el entrampamiento, aquí vienen las cadenas. Pero para que entren en vigencia esas reformas aprobadas por el Congreso deben ser ratificadas por el pueblo mediante la consulta popular que señala el artículo 173 de la Constitución, procedimiento consultivo. Si se dan cuenta, es otro embrollo, otro mecanismo dificultoso que hace de verdad difícil tratar de reformar cualquier artículo de la Constitución. La rigidez es una sola, mecanismo difícil para reformar la norma constitucional. Pero yo se los dividí en tres para que vean que si es por este lado de los derechos humanos individuales o es
por las normas pétreas o cualquier otra reforma, de todos modos el procedimiento dificultoso está establecido en la propia Constitución. Y nos queda solo el artículo 279, que habla de generalidades, de calidades, de privilegios de los diputados a la Constituyente y los diputados al Congreso, al organismo legislativo. Dice el 279: la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República funcionarán simultáneamente. Eso significa que si el Tribunal Supremo Electoral, a instancias del Congreso de la República, convocara a una Asamblea Nacional, a la integración de una Asamblea Nacional Constituyente, vamos a elecciones, elegimos a los diputados a la Constituyente, se les pone la fecha de inicio, ellos eligen a su junta directiva y se ponen a trabajar las propuestas de reforma, si son o no viables. Claro que no vamos a usar el hemiciclo parlamentario del Congreso, porque el Congreso está permanentemente trabajando ahí, pero bien se pueden ir al Teatro Nacional, o se van a un hotel, o alguien les presta un espacio, el Teatro del Quetzaltenango, o qué sé yo. Pero ambas asambleas pueden funcionar simultáneamente y no hay colisión de derechos, porque el Congreso lo que hace es legislar y hacer gobierno, mientras que la Asamblea está reunida única y exclusivamente estudiando si proceden o no las reformas propuestas. Entonces funcionan simultáneamente. Las calles que se requieren para ser diputado a la Constituyente y a la Asamblea Legislativa son las mismas. Artículo 162 para ser diputado, para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos? Hombres y mujeres mayores de 18 años. Cualquiera de todos ustedes, o de todos ustedes, si quisieran participar a integrar una curul en el Congreso de la República o una diputación a la Asamblea Nacional Constituyente, llenan los requisitos, porque son guatemaltecos de origen y están en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía y gozan de los mismos privilegios. Mario Roberto, dime. Gracias, licenciado. Es que me surgió una duda leyendo el artículo completo. Sí. Dice, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar simultáneamente. Sí. En el párrafo 2 dice, no se podrá simultáneamente ser diputado a la Asamblea Nacional y al Congreso de la República. Correcto. ¿Sí me lo explica? Gracias. Sí, a eso voy. Solo estaba explicando primero de que gozan de las mismas calidades, ser guatemalteco y estar en pleno goce. Y también gozan de los beneficios, de los privilegios que señala el artículo 161, que dice: prerrogativa de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones, gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas: inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que hay lugar a formación de causa después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Y B, y responsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. Esos beneficios, esas garantías, esos privilegios también gozan los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, sí, en estos momentos
un caso hipotético para explicarle a Mario Roberto y a los demás compañeros y compañeras lo planteado por él. Si se convocara en estos momentos a integrar una Asamblea Nacional Constituyente y uno de los 160 dignatarios de la nación, de los 160 diputados al Congreso, quisiera participar como diputado a la Constituyente por su partido, él no puede pedirle permiso a la Junta Directiva, no le puede pedir permiso al Pleno y decirle, señores, me voy a ausentar 6 meses mientras me propongo como... No, él debe de renunciar a su curul. Él tiene que renunciar a su curul. Al serle aceptada su renuncia, inmediatamente la Junta Directiva manda a llamar al suplente que sigue en la escala, lo juramentan y ya completan el número de diputados, y este diputado que renunció queda simple y sencillamente como un ciudadano más. Él se va a las bases de su partido. Miren, muchachos, yo quiero participar como diputado a la Constituyente, y ya será el partido el que lo proponga, pero debe de renunciar. Simultáneamente no puedo ser dignatario de la nación, diputado del Congreso, y también, porque eso es, no se debe dar así, y aquí pues lo analizaron muy bien. Él debe de renunciar expresamente a la Junta, y si no queda electo allá, no puede regresar después de que mire, no, señor, usted renunció, usted ya no es parte de este organismo legislativo, que renunció. ¿Te queda claro, Mario Roberto? Excelente, licenciado, muchas gracias, y también mucha razón de por qué nunca se va a hacer una constituyente. Sí, cabal, porque mientras se toquen intereses económicos principalmente, entonces todo este circo que se está montando y que están participando, una vez no toquen los intereses de los dueños del país, los dejan. Y es más, de los tantos, 20 y tantos partidos que hay, el CACIF fácil es dueño de unos 25 partidos. Fácil, es dueño de uno. Ahí están sus representantes, ahí están. Quede quien quede, no les preocupe en lo más mínimo, porque el presidente que quede, lo primero que hacen es llamar y decirle, mire, usted no me va a tocar nosotros vamos a poner al ministro de Finanzas, al de Economía, al de Relaciones Exteriores, al de este. Si usted le dejamos el chance que ponga al de, si quiere, al de Desarrollo Social o al de Trabajo, póngalo, no se preocupe, pero los demás ministerios usted no los toca. Y eso es lo que pasa en la realidad. ¿Sí, Raúl? Nick, una pregunta. En Guatemala alguna vez, porque pues cuando yo tengo pues, un poco de recuerdo histórico por los libros y por mi vida, es que digamos en el 45 pues fue los eventos del 44, y entonces entró el triunviro, ¿verdad? Y entonces ahí se formó una ANC, pero yo no sé si ahí en ese periodo, que es un periodo bien interesante, de 10 años, los 10 años de la eterna primavera, hubo congreso y hubo ANC, o solo primero hubo ANC, así como lo hemos visto después, porque después tuvo la Constitución del 56 y que la Constitución que ya quedó el Consejo de Estado. Ajá, entonces ha sido vía golpe de Estado, que es la única forma de que ahí sí la reformamos toda, ¿no? Exacto. Pero entonces ha habido algún momento de nuestra historia en que convivan esos dos entes. Fíjate de que en realidad en ese periodo del 44 al 54, donde realmente había gente que amaba a Guatemala, gente que ofrendaba su vida por Guatemala, pero que aparte tenía un contenido intelectual bárbaro, y que se preocupaba
por esas luchas sociales de los desposeídos, porque eran la voz en ese periodo del pueblo. Y los gobernantes pues también al unísono mantenían esa sintonía y esa preocupación por mejorar esas condiciones de vida, principalmente la educación. Si te acuerdas, Juan José Arévalo, él no estaba ni en el país cuando fue propuesto para que optara a la candidatura. Él estaba en Argentina, y cuando se venir, y gracias a él se crearon esas famosas escuelas tipo federación, porque el modelo de educación en Argentina era en ese entonces eso. Él trajo eso positivo. Todavía está funcionando en Chimaltenango, aquí en la zona 12 todavía está la tipo federación, que realmente era unas escuelas completas. El problema, y los legisladores, pues, no había, ¿qué te digo? Perdón por la comparación que voy a hacer, pero casi viene siendo lo mismo. Hace 50 años, quienes jugaban fútbol, comunicaciones municipales, los clásicos, por decir algo, apenas ganaban realmente, porque lo que hacía darles trabajo para que representaran a la institución. O sea, no los grandes salarios de ahora. Primero, que no son jugadores y no representan a la institución. La colonia, por ejemplo, voy a hablar de comunicaciones, la colonia Centroamérica, que está frente al periférico, el Ministerio de Comunicaciones, a través de correos y telecomunicaciones, construyó esa colonia para los jugadores de comunicaciones. Y ahora todos son rojos ahí, imagínate. ¿Ya? Entonces, ahí en 1950 vino el ICIM, programa estadounidense, Instituto Cooperativo de la Vivienda Urbana, en donde el esfuerzo propio y la ayuda mutua Los proyectos hicieron 4.6. hicieron que esos lotes, que eran de 12 por 25, o sea, 300 metros, imagínate, se construyó una casa con todas las familias que habían sido favorecidas. Terminaban esa casa, seguían todas las familias con la otra hasta que se terminó la colonia. Y así fue la zona 15, Vista Hermosa, proyectos. Era realmente, había una preocupación gubernamental por proporcionar el bienestar común mínimamente a las grandes mayorías. Y en ese la población no era tan numerosa como lo era, como lo es hoy. Entonces, los jugadores de ese entonces jugaban por amor a la camisola, porque lo que ganaban apenas compraban zapatos del Mico Belis allá en la zona 5, ¿ya? Zapatos de 5, de 10 pesos. Sale eso a colación porque los legisladores, en uno de los tantos de esa época, se aprueba la ley de minería, la primera ley de minería, y la muerte de Adolfo Mijangos López, de Fito Mijangos, que era un excelente profesor de la Facultad de Derecho, provino de que en la tercera lectura de la ley de minería se atrevió en el Congreso a levantar la mano y a pedirle al presidente y a la Junta Directiva que antes de que se aprobara esa ley de minería, por lo menos que se tradujera al español, porque venía en inglés. Están aprobando la ley y la aprobaron la ley y eso le costó la muerte, pues. Sin ir muy a poco tiempo, porque hay muchos jóvenes ahorita que deben de conocer la historia. Epaminondas Quintana, ya, quien era el presidente de la Corte de Constitucionalidad, cuando Serrano dio ese golpe técnico y rompió el orden institucional. Y por primera vez
se forma la Instancia Nacional de Consenso. Todos aquí amarrados iba el ejército, iban los estudiantes universitarios con los militares, iban los trabajadores, los sindicalistas, iban estos, o sea, la instancia. Y luego, encabezado por el presidente de la Corte de Constitución, quien fue el que le pide le costó la vida también. Es que el siglo XXI se puso portada negra con siglo XIV se volvió. Entonces, ¿qué pasa? Que como el terror que los guatemaltecos hemos sufrido a lo largo de la historia, los que ya estamos con cierta edad sabemos que acaba de suceder un hecho trágico la semana pasada donde un crítico del actual gobierno apareció ahogado. Dicen que se ahogó porque en Alfaque, pero ese fue un trabajo un poco así, es a callar, no quieren oposición, así es, Rosario, así es. Entonces, ¿y quién dice nada? ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dicen los medios? Nada. Entonces aquí cualquier opositor a quienes están en el poder es un enemigo. Es desde, ¿ya? Así es, Yasmín, efectivamente así es, ¿ya? Pero ahí es gente con una experiencia bárbara, con una experiencia. Entonces, sale a que esos 10 años de lucidez todavía seguimos gozando de esos beneficios como el Código de Trabajo, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como la autonomía universitaria, etcétera, etcétera. Pero es poco. Eso ya hace más de 70 años. Entonces no hay esperanzas. Mira ¿quién habla ahorita del libramiento de Chimaltenango? Nadie. Nadie. Entonces, ¿qué hacemos como guatemaltecos? ¿Nos quedamos callados? ¿Protestamos? ¿Cómo? Aparte del miedo imperante, ¿ya? Aparte del miedo imperante, entonces no hay una conciencia cívica. No hay si comenzáramos a enseñarles a nuestros niños de preprimaria, primaria, civismo, amor a Guatemala, creo que las condiciones cambiarían. Pero estamos como estamos, es bien difícil, ¿ya? Jorge Humberto. Yo considero que creemos de que ese civismo, si naciera en todos estos, sería diferente. Pero sin embargo, pues tenemos el ejemplo de los mexicanos, ¿no? Yo, pueblo más cívico que los mexicanos, no conozco. O sea, desde el momento en que cantan su himno con esa fuerza, con el amor que le tienen a México, pero la condición, a pesar del grado de corrupción que tiene, porque la corrupción, AMLO no ha hecho nada, absolutamente, sino la ha fomentado. A lo largo de toda Latinoamérica podemos ir uno por uno, ¿no? Yo viví en Brasil, un país que es totalmente diferente al resto de Latinoamérica, y la corrupción es igual de grande. Igual. Hablan otro idioma, fueron conquistados por otro país, tienen otro origen, y ellos en un momento pidieron a gritos una intervención militar para cortar de raíz, pero los militares también están metidos en eso. Totalmente. Mira, no hay país. Como diría un profesor del colegio, yo creo que aunque baje Dios Padre, eso no se compone. O sea, estamos condenados. Ese es el problema, que estamos condenados a la diferencia es que tenemos que leer más y estudiar más para hacer la diferencia del gran montón. Este es nuestro problema, ¿ya? Quizás llegue un momento en que efectivamente se den cuenta que ya toparon, porque como son
son cíclicos, las formas de gobierno son cíclicos. Entonces llega un momentito en que la misma inercia nos va quitando del camino. ¿Sí, Raúl? Fíjate que solo el caso de México, porque sí tuve varios años en México. Y lo que pasa es que eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? De los mexicanos en términos de que son muy cívicos, y creo que hasta mal nos cae, ¿no? Cosas como que antes aquí no aplaudan el himno porque es mala educación, ¿no? Los gringos, los mexicanos de cualquier país, Es cultural, es cultural. una alegría. Pero sí, están en una corrupción muy grande. Se protesta un poco más que acá, pero y los carteles también, y que los carteles carteles también están con un poder enorme. es que ahora son otras cosas que no estamos tocando aquí. Ese es Pero es un todo elemento. nacional. Ese es el todo ahorita. Pero en México también tiene sus problemas. Tiene sus problemas de... ¿Mira el fracaso de la selección? Morena, digamos. No, sí, pero Morena, digamos, que está en el poder con AMLO. El problema es que también era supuestamente la izquierda, pero estamos claros que, digamos, Peña Nieto, obviamente sus jefes eran Televisa, las cementeras, los ferroles, los de hierro. Y el caso de Brasil y toda Latinoamérica viene siendo similar. Yo el que he visto que de veras hizo un poco así diferente, digamos, fue Evo. Pero ahí está que se fue, ¿no? Por lo mismo. Entonces, es complicado, porque es lo que uno ve. Claro, Jorge vivió en Brasil, él sabe, ¿verdad? Él sí lo sintió, pero aquí en México, yo le diría que es cierto, es que lo que pasa es que nosotros estamos tan mal, que nosotros ya tocamos perder el suelo. Pero digamos, ellos también hay una corrupción grande y todo se hace con dinero, pero lo que pasa es que México es un país muy rico, muy rico, o sea, ellos mismos dicen que robaron los españoles, se robaron todo, digamos, los gobiernos de antes de la revolución del 17, con el robo, y México todavía tiene. Sí, mira, es interesante, la verdad, que ese pulpo que se llama corrupción no ha respetado países, mandatarios, clases sociales, porque los más poderosos, los dueños del mundo, son los que cada vez quieren más, ¿ya? Y al final, pues, no pueden, con el dinero que tienen, no pueden comprar un minuto de vida, pues, cuando les toca y se van. Entonces, en realidad, el curso de Derecho Constitucional permite este tipo de cuestionamientos, principalmente de la realidad, y tenemos que hablar de nuestra realidad porque es la que medio conocemos, no a fondo, pero medio conocemos. Nos enteramos de la realidad extranjera, pero totalmente desinformados, ¿verdad? Pero sí, te digo de que aunque haya una constitución, hay un irrespeto absoluto sobre el ordenamiento jurídico de cada país. Y resulta que cada presidente o cada gobernante hace lo que le viene en gana a sus intereses. Pongamos a Bukele, ¿verdad? Mira, nos gusta lo que está haciendo y todo, pero ¿a costa de qué? Entonces, ese es un problema. Pero sigamos, si no nos vamos a quedar ahí, muchachos. Entonces, concluimos. Mario Roberto, ¿te quedó clara las diferencias esas? Sí, gracias, licenciado. Bien. Bueno, entonces vamos con las constituciones flexibles. Por favor. Aquí solo se las voy a escribir y luego el próximo viernes la vamos a explicar. Porque les cuento que estoy en examen ahorita de recuperación. Solo salgo de aquí y me meto al examen de recuperación. Constitución flexible. Anotemos esto, por favor. Para comprender su naturaleza, expliquemos lo siguiente. 2 puntos. Para comprender
su naturaleza, expliquemos lo siguiente. 2 puntos. En los países de constitución flexible, en los países de constitución flexible, se sigue el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Para comprender su naturaleza, expliquemos lo siguiente. En los países de constitución flexible se sigue el principio de que la ley posterior deroga la anterior, es decir, que existe un solo organismo que ejerce esta función. Es decir, que existe un solo organismo que ejerce esta función. El caso de Inglaterra, en donde el Parlamento inglés es el que dicta todas las normas del ordenamiento jurídico de aquel país. Espérame, Repito, dicta todas las normas del ordenamiento jurídico de aquel país. Aparte, todo esto subrayado porque es la esencia. En sí, son constituciones flexibles, aquellas que para su modificación no necesitan requisitos formales. En sí, son constituciones flexibles aquellas que para su modificación no necesitan requisitos formales. Voy a leérselos completo por si alguien se quedó rezagado. Constituciones flexibles. Para comprender su naturaleza, expliquemos lo siguiente. En los países de constitución flexible se sigue el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Es decir, que existe un solo organismo que ejerce esta función. El caso de Inglaterra, en donde el Parlamento inglés es el que dicta todas las normas del ordenamiento jurídico de aquel país. En sí son flexibles aquellas que para su modificación no necesitan requisitos formales. Aquí me quedo, el próximo viernes les explico brevemente cómo es el funcionamiento de las constituciones flexibles y nos vemos el próximo viernes. Que tengan una feliz noche. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Descansen. Gracias, licenciado.